Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio, un gozo compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilvane Biche, y por mi canal de YouTube, en el cual Dios claro para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirable. Bueno, le doy gracias a Dios y le pido a Dios que me ayude a predicar su evangelio con testimonio y verdad para que su nombre y solo su nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermano, hoy vamos a ver básicamente una parábola, ¿verdad? Que vamos a encontrar en Lucas, 19, del 11 al 27. Por cuestiones de tiempo, no voy a hacer el resumen que siempre hago y voy a comenzar a leer el texto y a interpretarlo de una vez, porque son muchos versículos, amén. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió, versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Por qué Jesús dijo la parábola? ¿Por qué Jesús procedió a decir esta parábola? Porque la gente pensaba, la multitud pensaba, o la mayoría, o los que creían que él era el Mesías pensaban. Yo me imagino que aquí se refiere más que todo a sus apóstoles, que cuando él entrara en Jerusalén, en verdad, de una vez se iba a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. De una vez se iba a comenzar el reino mesiánico. ¿Y por qué era esto? Bueno, porque para la mente de los judíos de la época, el Mesías venía a reinar. Punto. El Mesías iba a aparecer y se iba a sentar de una vez en el trono de David, como lo dice la profecía, ¿verdad? Por lo dicho por los profetas. Porque ellos ignoraban precisamente los padecimientos del Mesías como siervo sufriente. Así que las personas que creían que Jesús era el Mesías estaban pensando que una vez que Jesús entrara en Jerusalén, de una vez se iba a sentar en el trono de David. Y eso no era así. Por eso yo me imagino que los que pensaban esto eran más que todo sus discípulos, sus dos apóstoles, que ya conocían que él era el Mesías. Entonces, en su mente, cuando el Mesías entrara en Jerusalén, de allí iba a reinar de una vez. Amén. Entonces, mi Señor Jesús, para explicarles bien cómo iban a hacer las cosas, les comenta esta parábola. Amén. Esta parábola. Digo, pues un hombre noble se fue a su país lejano para recibir el reino y volver. Ok. ¿Quién es este hombre noble que en la parábola se fue a su país que quedaba lejos, que era lejano, para recibir el reino y volver? Bueno, el hombre noble es Jesús. Y es necesario que él vaya a su país lejano, que es el reino de los cielos. El Padre ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies, y allí es que él va a volver a reinar. ¿Ok? Entonces Jesús le está diciendo, no, pero es que esto no es tan fácil como ustedes creen. Es necesario que yo vuelva a mi Padre y esté un tiempo por allá en mi país, en el reino de Dios, hasta que Él ponga a todos mis enemigos por el estrado de sus pies. Y allí yo volveré y me sentaré en el trono de David y reinaré desde ahí a todas las naciones. Mi Señor Jesús con esta parábola estaba enseñando cómo verdaderamente iba a ser o qué sucesos iban a acontecer antes que efectivamente Él se sentara
en el trono de David. Y no era inmediatamente en ese momento como ellos pensaban, sino que era necesario que mi Señor Jesús volviera al reino de Dios. O sea, era necesario que Él muriera por nuestros pecados y resucitara para darnos salvación y luego volver al Padre, sentarse a su diestra por un tiempo hasta que Él ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies. Luego que eso pase, Cristo vendrá a reinar. Amén. Pero el concepto judío de la época era totalmente equivocado. Era el Mesías aparece y de una vez reina. No. El Mesías apareció, vino como cordero, fue llevado al matadero, murió y resucitó, y va a volver. Y cuando vuelva, cuando el Padre le dé el reino y autoridad, cuando vuelva, cuando ya Dios haya puesto todos sus enemigos por detrás de sus pies, entonces Él se va a manifestar de nuevo. Y allí va a reinar. Eso es lo que los cristianos esperamos, la segunda venida de mi Señor Jesús, para que Él reine sobre todas las naciones y sobre sobre el mundo entero, como quieran verlo. Amén. Versículo 10. Llamando a 10 siervos suyos, les dio minas y le dijo: negociar, entre tanto vengo. Estos siervos, aquí los 10 siervos, se pueden representar como la iglesia. Recordemos que Jesús subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, Jesús llevó cautivo lo que nos evitaba, lo que nos impedía servirle a Dios, que era el pecado. Él nos libró de este presente siglo humano, porque nos limpió de nuestros pecados y nos hizo aceptos delante de su Padre, ¿verdad? Pero aparte de llevar cautivo lo que nos tenía preso, que era el pecado, también nos dio dones, les dio dones a los hombres. Así que estos 10 hombres, 10 siervos, a los que Él les dio estas minas, ¿verdad? Se pueden representar como la iglesia. ¿Amén? La iglesia tiene el trabajo aquí en la tierra mientras Cristo está en su país lejano, en el reino de Dios. Predicar el evangelio a toda criatura y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a guardar todo lo que Jesús nos ha comunicado, ¿verdad? Para hacer un poco de todo. Ese es el trabajo de la iglesia en este tiempo. Amén. Mientras el Señor está allá y mientras Él reciba el reino del Padre y vuelva, nosotros estamos encargados, estamos ocupados en las obras que nos dio para que hiciéramos, pero para eso Él nos dotó de dones y talentos para que nosotros pudiéramos llevar a cabo esas obras. O sea, tampoco es que Él dijo, bueno, vayan y hagan lo que... No. Él nos dejó al otro Consolador, al Espíritu Santo, y nos dio múltiples dones conforme a su voluntad, para la gloria y alabanza de su nombre, para la edificación de su iglesia. Así que estas minas, ¿verdad? Que dice la escritura, que dice la parábola, se refiere a los dones que Jesús nos dio para capacitarnos para llevar a cabo la obra que nos ha dejado aquí en la tierra. Entre tanto, Él viene del reino del Padre por segunda vez. Entre tanto, el Padre pone a todas las naciones por detrás de tus pies. Nosotros tenemos la responsabilidad como siervos suyos de administrar los dones y talentos que nos ha dado
para la gloria de su santo nombre y para la bendición de su pueblo santo, a cual pertenecemos. Amén. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que te reine sobre nosotros. ¿Quiénes son los conciudadanos que le aborrecían y que le decían y que le mandaron una embajada para decirle que no querían que lo gobernara? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel aborreció a Jesús. El pueblo de Israel lo desechó, el pueblo de Israel lo despreció, y esto queda claro al ver cómo murió mi Señor Jesús crucificado en la cruz. Porque ellos lo dieron a manos de impíos, a manos de gentiles, para que fuera muerto. Sí, era parte del plan de Dios, sí, cómo no, claro que sí. Pero también hay que decir que esa maldad que estaba en los corazones de esos judíos, que llevaron a mi Señor Jesús a morir en una cruz, era maldad de ellos. O sea, Dios no puso ese mal en ellos. Dios no puso el asesinato en ellos. Ellos eran malos. Ellos eran malos y por eso quisieron matar al Santo de Israel. Aunque todo fue parte del plan de Dios, la maldad que había en su corazón era de ellos. Y ellos van a tener que rendir cuentas a Dios por eso. Entonces, cuando aquí se refiere a aquellos conciudadanos que aborrecieron al rey y que enviaron una embajada para decir: no queremos que reine sobre nosotros, se refiere al pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que recibieron, que en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, no por sangre ni por carne, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, que quede claro que estos hombres que no quisieron a mi Señor Jesús son el pueblo de Israel. Amén. Aconteció que vuelto después de recibir el reino, mandó a llamar ante aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Ok, el Señor va a volver, ¿verdad? El Señor vuelve por segunda vez y Él nos va a pedir cuenta de lo que habíamos hecho con los dones y talentos que Él nos dio, porque Él nos dio dones y talentos para que nosotros los tuviéramos guardados, para que nosotros los tuviéramos escondidos, sino para que nosotros los pongamos a trabajar y demos fruto y nuestro fruto permanezca. El verdadero Hijo de Dios, el que es verdaderamente redimido por Cristo, va a dar fruto. Uno va a dar más, uno va a dar menos, pero siempre va a dar fruto. Entonces el Señor vuelve por segunda vez y nos va a pedir cuenta de qué hicimos nosotros con los dones y talentos que habíamos hecho, qué hizo su iglesia con sus dones y talentos. Por ejemplo, Divani, bueno, yo te di a vos el don de entender la escritura, de que vos la pudieras explicar, de que vos te fuera fácil explicar la escritura y supiera cómo explicarlas y explicarlas según verdad. ¿Qué hiciste tú con ese don que yo te di? No, Señor, es que yo estuve muy ocupado y no pude y tal y cual. No, eso no es una buena respuesta. Vamos a ver qué sigue diciendo la parábola. Quiero que quede claro en este versículo que Cristo va a volver y nos va a pedir a cada uno cuentas por el don que ha puesto en nosotros. ¿Qué hicimos nosotros con ese don que el Espíritu Santo ha producido en nosotros
para gloria de Dios Padre. Amén. Vino el primero diciendo, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Wow, fíjense bien, el siervo que le dio 10 talentos, o 10 minas, mejor dicho, esa mina que Jesús le dio, ese talento, con ese talento el siervo fue diligente y produjo 10 minas más. O sea, dio mucho fruto, ¿verdad? Amén. Entonces fíjense las felicitaciones que le da mi Señor. Él le dijo, siervo, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fíjense bien, por cuanto él fue fiel en lo poco, en esas 10 minas que el Señor le dio, y produjo otras 10, y produjo más minas. Entonces mi Señor le va a dar a cargo 10 ciudades. ¿Por qué es esto, hermano? Porque la iglesia, escuchen bien, la iglesia del Señor va a reinar en el mundo venidero. Nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros vamos a tener autoridad y dominio sobre las naciones, hermano. Cristo nos va a dar autoridad sobre las naciones como el Padre se la dio a Él. Amén. Entonces por eso el que le trabaja a Cristo en el siglo presente, el que produzca fruto con el don que Cristo le dio, no importa que en este siglo sea pobre, no importa que en este siglo no tenga la manera económica, hermano, nosotros somos herederos de todo lo que tiene Cristo, por ende nosotros vamos a heredar las naciones. Por ende las naciones van a ser nuestras y nosotros vamos a tener autoridad sobre las naciones. Cristo a este siervo le dio autoridad sobre 10 naciones. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a heredar la tierra y vamos a estar a cargo de ciudades, de naciones, porque Cristo nos va a dar el derecho, como el Padre le dio el derecho a él de hacerlo. Amén. Entonces, como este siervo fue fiel en lo poco, Cristo le va a dar más para que administre más y le va a dar 10 naciones para que Él se haga cargo de ellas. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que si usted es pobre y no tiene muchas cosas terrenales, no se preocupe, que en el siglo venidero no solamente va a ser rico, sino que posiblemente, si usted es un verdadero siervo del Señor, va a heredar la tierra en su plenitud y el Señor lo va a poner a cargo de muchas naciones, de mucha gente. Amén. Vino otro diciendo, tu mina ha producido 5 minas. El otro de los que le dio la mina, dijo, tus 5 minas ha producido 5 minas más. Gloria a Dios. Y también dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Como fue fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pondrá y le dará autoridad sobre 5 ciudades. Quiere decir esto que trabajar para la obra del Señor no es en vano. El trabajo que nosotros hacemos en la obra del Señor, por más pequeño que tú lo puedas ver, o
por más pequeño que lo vean los demás, no es pequeño para Dios. Porque si tú das frutos aquí, con el don y talento que Dios te ha dado, aunque aquí no poseas gran cosa económicamente hablando, el Señor en el siglo venidero te va a dar sobreabundantemente, hermano, y te va a poner a cargo de naciones completas. Porque así como nuestro Dios y Padre le dio autoridad a Cristo sobre todas las naciones, así Cristo nos la va a dar a nosotros, hermano, porque recordemos que nosotros somos herederos del reino de los herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Quiere decir que todo lo que le pertenece a Dios y le pertenece a Cristo, por herencia también nos pertenece a nosotros. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque si le somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. Si aquí usted no tiene casa, vive alquilado, pero usted es un verdadero hijo de Dios, no se preocupe que Dios le tiene ya reservada una tremenda mansión más grande que cualquier conducción humana que se haya visto. Si usted aquí, bueno, es desempleado, pero usted fielmente le trabaja al Señor, no se preocupe, hermano, que en la vida venidera usted va a ser rey y sacerdote para el Señor. Y el Señor lo va a poner a cargo de muchas naciones. Pero tiene que ser fiel en lo poco. Pero tiene que trabajarle al Señor con los dones y talentos que Él ha provisto en ese siglo. Para que en el siglo venidero Dios le provea mucho más. Y le ponga a cargo de mucho más. Y le da autoridad sobre muchas más personas. Amén. Gloria a Dios. Mira, estoy diciendo, Señor, aquí está tu mina, el cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto por cuanto eres hombre severo que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Pero uno de los siervos no hizo un buen trabajo, no administró bien el don de Dios, la mina que Dios le había dado, y la guardó en un pañuelo porque tuvo miedo del Señor, porque era hombre severo. Fíjese bien, eres hombre severo que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Fíjese bien, tuvo miedo del Señor, y ese miedo, pero un miedo malo, lo llevó a no obrar, a no dar frutos, a no multiplicar el talento, a no ser fructífero con el talento que Dios le había dado, como los demás lo hicieron y recibieron su recompensa. Este siervo inútil, este siervo negligente no lo hizo por temor a cómo iba a actuar el Señor. Y vamos a ver el castigo para este siervo. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. O sea, el Señor le dice: ajá, pero si tú me conocías, si tú sabías cómo era yo, si tú sabías que yo era así, vamos a ver qué le dice mi Señor en el versículo 23. ¿Por qué no pues pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Fíjense bien, ¿por qué tú no hiciste algo, lo que sea? Cualquier cosa, si tú me conocías a mí y sabías que era ese tipo de persona que recogía donde no había sembrado, entonces tú tenías que hacer algo para darme a mí lo que yo tenía más los intereses. Y lo llama siervo malo, fíjese bien, mal siervo, y lo juzga por sus propias palabras. Mal siervo, si tú sabías que yo era así, como tú lo acabas de decir, entonces bueno, haz lo que tengas que hacer
para que así sea, un poco de fruto me des, para que así sea un poco, me devuelvas con lo que yo te di. Y dijo, los que estaban presentes, quítenle la mía y désela que tiene 10,000. Amén. Y dijo, estando todos ahí presentes, los siervos le dijo, quítenle la mina que yo le di y désela que tiene más. Y ustedes dirán, bueno hermanos, ¿por qué se la da que tiene más y no a los otros que tienen menos? Aquí dice la parábola porque ellos le dijeron, Señor, tienes 10,000. Pues yo digo que todo el que tiene se le dará, más el que no tiene, lo que tiene se le quitará. A todo el que tiene. O sea, todo el que con los dones que mi Señor Jesús nos ha dado de frutos, cuando Cristo venga, Él le va a dar más. Pero el que no dé fruto con lo que Cristo le ha dado, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por ejemplo, las personas que no conocen a Cristo y que no son salvas, de todas formas Dios le ha dado la vida, Dios le ha dado el cuerpo, Dios le ha dado todo, ¿verdad? Y si ellos no son fructíferos para el Señor en esta vida, Dios le va a quitar lo poco que tiene. Dios le va a quitar la vida eterna que ellos tienen. Y de paso van a caer en el infierno. Pero si nosotros, que somos hijos de Dios, procuramos en este siglo hacer la voluntad de Dios, procuramos en este siglo llevar frutos, no tenemos que ser todos, qué sé yo, un John MacArthur, un Suher Michelin, un Gigi Ávila, no tenemos que ser todos así, porque van a haber siervos que van a dar 10, 30 y hasta 100 por uno, ¿verdad? Lo importante es que demos fruto. El siervo de Dios no puede quedarse sin dar minas o dar frutos, porque si nos quedamos sin dar fruto, entonces lo poco que el Señor nos ha dado, Él nos lo va a quitar. Y se lo va a dar al siervo negligente, al siervo diligente que sí dio fruto, porque todo el que tiene, todo el que ha dado fruto, se le va a añadir más. El Señor le va a dar más en la vida venidera. Pero cuando Cristo venga, si la persona está sin dar fruto, si la persona no ha sido una persona fructífera para la gloria de Dios, entonces Él le va a quitar lo poco que esa persona tiene. Amén. Entonces esto es lo que pasa. Por eso que el Señor se los da al que tiene más. Porque todo lo que tienes se le dará más. Se le añadirá más cuando venga el Señor por segunda vez. Amén. Lo pondrá a cargo de más, porque como fue fiel en lo poco, el Señor dice, no, si fue fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho y le va a dar más. Pero el que no trabajó aquí para el Señor, el que no dio fruto, el que no trabajó en la obra, cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar? La vida, todo lo que el Señor le ha dado, Él se lo va a quitar. Y va a quedar sin nada, amén. Entonces esto es lo que significa, porque todo lo que tiene se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo poco que tenga, se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no quieran que yo reine sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Wow, qué terrible, ¿no? Y también a mis enemigos que no quieren que yo reine,
sobre ellos, tráelos acá para que yo los decapite. ¿Qué está diciendo mi señor ahí? Esto le va a pasar a los hombres y mujeres que rechacen a Cristo en el día final, como ellos no quisieron que Cristo lo gobernara, como ellos no quisieron que aquí en esta tierra Cristo fuera su Señor y Salvador, entonces Él lo va a arrojar al lago de fuego y azufre. Entonces Él le va a quitar la vida por dar de malos impíos. Entonces Él va a aplicar su juicio y su justicia sobre esa gente que no quiso que Él reinara sobre ellos. Comenzando por el pueblo de Israel que lo desechó, pero eso también se extiende a las demás naciones. En el día final, Cristo va a aplicar este castigo a todos aquellos que no quisieron que Él reinara sobre ellos. Los va a matar, los va a arrojar al fuego, al lago de fuego y azufre, por la eternidad. Amén. Porque no quisieron que Él reinara sobre ellos en este siglo. Entonces Él dirá, bueno, tampoco van a querer que reine sobre ellos en el siglo venidero. Así que lo que no sirve se bota. Y los va a matar y los va a arrojar al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Esto va a comenzar comenzando por aquellos que no lo recibieron en su mismo pueblo Israel, pero eso también abarca a todas las naciones que no quisieron creer en la predicación del Evangelio y que nunca quisieron creer en Cristo como su Salvador y Redentor. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Sabemos lo importante que es que con lo que el Señor nos ha dado, demos fruto, porque ¿cómo sabemos que tú y yo somos hijos de Dios? Porque los hijos de Dios dan fruto y su fruto permanece, porque para eso hemos sido llamados. Si no damos fruto, algo está mal en nosotros. Hay que revisarnos, hay que autoanalizarnos, porque tenemos que dar fruto. No podemos tener dones excelentes como lo que Dios nos ha dado y no dar fruto, hermano. Es como si Dios me hubiera dado a mí el don de predicar y yo no predicara. Cuando el Señor me diga, Iván, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Yo te di el Espíritu Santo y te di sabiduría para entender mis palabras ahí. Y yo no te vi a vos obrar con ese don. No te vi a vos hablar de mi evangelio. Y ahí se demuestra que si yo no doy fruto con ese don, demuestro que nunca fui un verdadero hijo de Dios, porque los hijos de Dios dan fruto y su fruto permanece. Porque para eso nos ha llamado Dios por medio de Cristo, para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Y si yo ahorita, aunque ahorita en YouTube no me vea a nadie, y en Facebook tampoco me vea a nadie, pero yo me mantengo fiel, trabajándole al Señor con el don que Él me ha dado, no importa que yo no tenga nada aquí, el Señor me va a recompensar en la vida venidera. El Señor me va a poner a cargo de más, porque en lo poco fui fiel. Pero si yo digo, no voy a hacer nada con el don que Dios me dio, no, voy a vivir mi vida como yo quiera, y cuando venga el Señor le digo, bueno, Señor, no te di, no hice nada. Él me va a quitar lo poco que Él me ha dado y se lo va a dar al otro que sí le trabajó. Entonces recordemos, hermanos y amigos, que el trabajo en la obra del Señor no es hermano. El trabajo en la obra del Señor no es hermano, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo en su obra. Aunque nosotros ahorita no veamos y digamos, no, el trabajo que yo hago para el Señor no es muy importante. No, hermano, no pienses eso,
Para Dios, cada siervo suyo que trabaja con el don que Él le ha dado es importante y está haciendo algo importante para el reino, aunque Él no lo perciba. Así que esta enseñanza nos invita a seguir constante trabajando para el Señor, porque de Él vamos a recibir la recompensa de la herencia eterna. Haced todo lo que hagáis de corazón, no para los hombres, sino para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa de la herencia eterna. Amén. Entonces, como nosotros le trabajamos a Dios y no a los hombres, aunque los hombres no lo vean, aunque no seamos famosos, aunque no seamos reconocidos, lo importante es que el Señor nos reconozca, y lo importante es que con el don que nos ha dado, nosotros demos fruto y que nuestro fruto permanezca, para que cuando Él venga, nos halle y diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y nos ponga a cargo de más, porque todo el que tiene fruto en esta vida terrenal, fruto en Cristo, Dios le va a dar mucho más en la vida celestial y lo va a poner a cargo de muchas cosas más, de muchos bienes más. Pero si con lo que Dios nos ha dado nos quedamos estériles y no producimos ningún tipo de fruto, entonces Dios nos va a quitar eso que nos ha dado y se lo va a dar a alguien que sí quiere trabajar y que sí haya dado fruto para la gloria de su santo nombre. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.